Y le cuento que la explosión de una pipa sobre la calzada Ignacio Zaragoza de la alcaldía de Iztapalapa ha puesto de manifiesto el peligro que representa el transporte de materiales de este tipo, como el gas que traía este vehículo. Y es algo que ocurre, pues este transporte es algo que ocurre todos los días en el área metropolitana del Valle de México. Vamos a platicar al respecto con Angélica del Rocío Lozano Cuevas, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, no sé si haya datos de pues, la cantidad de vehículos que transportan materiales inflamables y otros materiales peligrosos en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, sí, nosotros tenemos algunos estudios, pero quiero decirle que hay gran cantidad de materiales peligrosos de distintos tipos que son transportados dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Y como tenemos un desorden urbano, ¿no? Tenemos un ordenamiento territorial, entonces los orígenes y los destinos de esos materiales están por todas partes. Entonces, no solamente son los que cruzan, también hay otros que hacen distribución. Por ejemplo, el más transportado son la gasolina y el diésel. De esos, estimamos que hay 2.500 viajes diarios. Y esos transportan 50 millones de litros a más o menos 700 estaciones de servicio. Esos no solamente transitan en la vialidad principal, sino que van también en unas vialidades secundarias pues, para llegar a los clientes, que son las estaciones de servicio principalmente, pero también a algunas industrias. Y por lo tanto, pues hay una gran exposición a todo tipo de materiales peligrosos. Ese es uno. Y hay otros mucho más peligrosos, cuya área de evacuación sería enorme. Entonces, nosotros en las ciudades los necesitamos, los consumimos, ya sea directamente o indirectamente a través de las cosas que producimos en las zonas metropolitanas, pero el desorden urbano ayuda a que pasen por todas partes. Otro problema es no tanto la falta de regulación, porque hay varias normas que dicen cómo deben ser los tanques, cómo deben viajar, bueno, el reglamento, pero no se cumplen. Por ejemplo, está prohibido que viajen en convoy. Y las pipas de Pemex viajan en convoy, o sea, son los primeros que ponen el desorden, ¿no? Entonces, pues no se cumple. Aunque haya normas, y qué bueno que haya esas normas, que haya reglamentos, en la realidad no ocurre. Nosotros hemos hecho varios estudios, por ejemplo, comparando materiales los más peligrosos con los más transportados, como mencionaba, que son los combustibles, y vemos que, pues, ¿por dónde pueden pasar? A lo mejor hay unas rutas más seguras que otras. Los resultados que encontramos es que no varían considerablemente. O sea, el porcentaje es reducido, un porcentaje 5 o 3% menor de la exposición si cambiamos de ruta. ¿Por qué? Porque en realidad no hay tantas rutas, ¿no? Sobre todo para los camiones grandes, van de aquí a aquí porque, pues, de donde se produce hasta donde tiene, al centro de Dígame una distribución. cosa, el horario es importante, es decir, entiendo muy bien el argumento y creo que tiene usted toda la razón. Sí. Por el desorden urbano no tenemos realmente rutas que no resulten peligrosas para el transporte de estos materiales, pero si se les impusiera un horario nocturno, ¿reduciría el peligro? Cada material es diferente. Entonces, hay unos que son, pues, hacen fuego y explotan, ¿no? Como los combustibles. Pero hay otros que generan nubes tóxicas. Las nubes tóxicas pueden viajar en la atmósfera y si hay una atmósfera más estable como en la noche, no hay dispersión o cuando hay poco viento, entonces la nube se avanza Se más. estaciona. Ajá. Entonces, por ejemplo, ponemos un caso extremo, ¿no? Que fuera un derrame de cloro, porque no explota, solo es el derrame y se genera una nube tóxica. Entonces, se tendría que evacuar 5.8 kilómetros a la redonda en el día y 6.7 kilómetros a la redonda en la noche, si tenemos mala suerte y no hay mucho viento. Esos radios pueden disminuir si hay más viento y disminuyen si es en el día.
Entonces, para ciertos materiales es diferente, o para otros no es relevante, entonces, pues, podrían viajar de día o de noche. Y de noche, pues, como mencionaba, pues la dispersión es más lenta. Entonces, también pueden, como no hay congestión, pueden viajar a mayor velocidad y por lo tanto los accidentes ser más de mayor impacto, ¿no? O sea, sería hasta contraproducente ciertos Depende materiales. del material. Es que nos hace falta mucha investigación para decidir, a ver, estos materiales sí convienen en la noche, estos en el día. Pero, pues comparado con eso, entonces Ajá, en el día hay congestión, hay personas que van en sus vehículos que quedan atrapadas en el tráfico, ¿no? Eso lo venimos estudiando desde el 2010, ¿no? sí. Y entonces calculamos cuánta gente estaría en el tráfico y varía dependiendo del tipo de, pues, de accidente. A lo mejor los que estarían en el tráfico serían, por ejemplo, hasta 75% de las víctimas o varía a 25% dependiendo, ¿no? Pero lo ideal es que pues se controle la velocidad de los vehículos, porque si van a una velocidad más lenta, pueden tener accidentes, pero esos pueden ser menos graves, entonces puede no romperse la válvula, pueden ser mucho menos graves. Pues, se le tiene que dar mantenimiento a esos vehículos y también los conductores, bueno, se supone que tienen licencia tipo E, los capacitan sobre el manejo del vehículo, sobre el manejo de materiales peligrosos y también les hacen una evaluación psicológica, pero a veces están muy cansados porque trabajan mucho. Y Claro. entonces, también en la encuesta Origen-Destino de Transporte de Carga encontramos que gran cantidad de choferes se sienten estresados. Es que están muy cansados por el tráfico, porque pues, se la pasan ahí, y porque si llegan tarde son penalizados. Entonces tenemos Angélica, voy a tener que hacer una pausa. Me gustaría hacerle algunas preguntas más. Es un tema, pues, realmente no solo interesante, sino muy importante, habida cuenta de lo ocurrido. Así que, si puede esperarme un par de minutos, seguimos conversando. Entonces, me decía que nada más de combustibles, de gasolina y diésel, son 2.500 viajes al día en la zona metropolitana. Y pues a eso hay que sumarle otras sustancias que peligrosas que debe haber decenas, ¿no? sí, bueno, esos viajes son solamente de los que van a las estaciones de servicio. Sí. Aparte faltan los de transporte troncal que van a donde está el gas y lo llevan, porque frecuentemente no sirven los ductos y entonces pues lo pasan en camiones, ¿no? Lo que Sí. vemos es a raíz del huachicol, de que perforaban los tubos, mucha cantidad de combustible se transporta ahora en camiones. Me llamó la atención el tema de los convoyes. Hemos visto estas largas filas de pipas de Pemex transitando por autopistas o por zonas urbanas. ¿Exactamente en qué norma o en qué ley está prohibido el transporte en convoy? En el reglamento de transporte de materiales y residuos peligrosos, Ah, bueno, pues habrá hay un que, reglamento. sí. Entonces ahí dice eso, entre otras cosas también dice, en caso de que haya una congestión y que se tenga que quedar en el tráfico los vehículos de materiales peligrosos, le tienen que decir al policía, déjeme pasar porque es muy importante, porque se puede calentar el material, podría explotar, podría pasar un accidente, pero eso no, Claro. pues nunca lo vemos, ¿no? Claro. Hay cifras de accidentes como bueno, el que vimos el otro día es uno muy grave, pero imagino que ha habido otros menos graves. ¿Hay datos sobre Y bueno, cuántos ocurren en un año? en un año no. Nosotros reportamos, bueno, tenemos un reporte de los accidentes más graves, digamos. Sí. Por ejemplo, porque en ese estudio que hicimos, pues mencionábamos, pues, hemos tenido suerte hasta ahora, pero la suerte ya se nos acabó, ¿no? Claro. Entonces, este es uno de los más graves, pero ha habido otros graves diferentes. Por ejemplo, hace como 15 años, no recuerdo bien, hubo un derrame de amoníaco en una carretera Ujú. y el amoníaco genera una nube tóxica. Iba un autobús y los del autobús y algunos de los que trataron de ayudar murieron, pero no porque haya explotado, no porque haya chocado, sino por la nube tóxica y que no sabían qué hacer. Algo importante para la ciudadanía es que conozca cómo son
los vehículos de materiales peligrosos tienen un rombo y dentro del rombo, que puede ser de algún color, por Sí, ejemplo, el de gas es rojo y tiene número 2 y tiene, dice, gas inflamable, ¿no? Si nosotros como ciudadanos conocemos esos rombos, entonces podemos, pues al menos tener cuidado y decir, pues de aquí, este es el que acaba de chocar, pues corro lo más lejos posible y bueno, sí, y no hacia donde va el viento, sino en contra del viento, ¿no? Porque también se puede alcanzar. claro. Por cierto, el caso que relatamos esta mañana, pues algo nos dice, no sé si han estudiado el tema, pero en un mismo vehículo, el chofer se quedó atorado adentro porque no podía quitarse el cinturón de seguridad y el que venía de copiloto se bajó y el chofer está bien y lamentablemente el joven que se bajó pues está en terapia intensiva. ¿Han estudiado ustedes el tema sobre qué sucede? Digo, me imagino que depende de la sustancia, pero a veces vale la pena quedarse en el vehículo. Eh, sí, yo creo que en algunas, sí, sí es hermético, o por ejemplo, bueno, va en la vía, en la vialidad, pero también impacta las casas, ¿no? Pues ya hemos visto, por ejemplo, el accidente del tren del año pasado, el antepasado, donde también hubo una gran explosión. Eh, Impacta las casas y a veces, depende del material, dicen, pues enciérrese herméticamente y es mejor. Y eso Sí, pues depende del material, si es explosivo, si es fuego, si es una nube tóxica, o por sí, ejemplo, como este que parece ser un bleve, que pues es una explosión de vapor líquido en ebullición, porque lo que vimos es una gran nube de vapor sí. y después una bola de fuego, y rapidísimo eso, ¿no? Entonces, esto es de los tipos peores que existen. Entonces, esto va a estar en la literatura mundial, Claro. evidentemente. Para concluir, habida cuenta de nuestro desorden urbano, de que no hay realmente vías seguras por donde transportar, ¿qué se puede hacer? Es decir, ¿qué medidas podríamos tomar? Obviamente hay que tomar en cuenta lo que dice la ley, pero ¿qué medidas convendría tomar para tratar de aminorar el riesgo? Bueno, primero sí tenemos que avanzar a un orden urbano, porque los centros de distribución de estos materiales o donde se almacenan más, pues tienen que quedar fuera de las áreas urbanas, porque generalmente están rodeados de áreas urbanas, de áreas habitacionales, digo, de Sí, zonas habitacionales y a veces densas. Otra cosa es que pues debemos cumplir con la normatividad, porque pues para eso está, para proteger, pero si no se cumple es un problema. Y también todos los ciudadanos deberíamos de estar más enterados de qué se está transportando, o sea, como hacer conciencia, porque, por ejemplo, el ordenamiento territorial no es rápido, lleva muchos años. claro. Eh, entonces, pues, ¿quién se encarga de sancionar y de hacer cumplir la ley? Pues no somos nosotros. Entonces, también los ciudadanos Sí, tenemos que aprender cómo distinguir a estos vehículos de materiales peligrosos, porque incluso hay ladrones que se han robado material radiactivo sin saber, claro. ¿no? Eso pasa cada tantos años. Sí. Y ni siquiera saben y se dañan ellos, pero pues se lo roban porque no saben qué significa ese rombito. Pues creo que es toda una discusión pública la que tenemos que tener sobre esto. Hay que aprender de las tragedias, algo nos dicen y pues tomar medidas. Y me llamó también mucho la atención lo que dice respecto pues de la necesidad de que los choferes estén descansados, que estén capacitados, pero también descansados. Un chofer que lleva demasiadas horas trabajando y está manejando un material peligroso y además lo presionan para que llegue a tiempo, pues es posible que tenga un accidente con consecuencias como las que ya vimos. Pues Sí. Angélica, muy interesante. ¿Puedo decir algo más Sí, rápidamente? dígame, por Otra favor. cosa muy importante es que casi no sabemos nada. Necesitamos investigación sobre el tema. Como decía, cada material es diferente o cada tipo de material. Entonces, nosotros hemos estudiado algunos, pero es necesario tener más investigación sobre el tema para decidir qué hacer. Por ejemplo, este en la noche cuando no haya tráfico, este en el día, no sé, Claro, para saber qué hacer y para crear unos pues reglamentos, normas que sí sean adecuados sí. a lo que necesitamos. Pues muchísimas gracias por tomar la llamada, Angélica, muy amable. Gracias, adiós. Gracias, Angélica del Rocío Lozano Cuevas, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Tremendamente importante este tema en vista de la tragedia que ocurrió para que podamos evitar situaciones de riesgo como esta en el Valle de México, donde se transportan pues hay miles de viajes de transporte de sustancias peligrosas al día.